Ya, vamos en este video a hablar sobre la interpretación en general. Interpretación de la ley, interpretación del contrato, interpretación del testamento. Lo primero que hay que estudiar acá es ¿qué entendemos o qué vamos a entender por interpretar? Según la RAE, interpretar es descubrir el verdadero sentido y alcance de una norma legal. Vale decir, de la ley, de los contratos y del testamento. Interpretar entonces, buscar desentrañar el verdadero sentido y alcance de la ley, de un contrato y de un testamento. Es un concepto. Ahora, cuando hablamos de la interpretación, buscamos desentrañar, de entender qué significa o qué quiere decir ese artículo en particular, qué quiere decir esa norma, qué quiere decir esa cláusula del contrato. Vale decir, cómo se relaciona el artículo 10 con el artículo 1682 y con el artículo 1466, por ejemplo. Eso es interpretar. Buscamos desentrañar y deducir qué significa o qué quiere decir realmente ese artículo con esa ley, con ese contrato, cómo se relaciona un artículo con ese artículo. Por eso que es buscar el verdadero sentido y alcance de una ley, de un contrato o de un testamento. Dicho eso, tenemos que establecer que el código, cuando desarrolla esta temática, la desarrolla bajo tres grandes aristas: la interpretación de la ley, la interpretación del contrato y la interpretación del testamento. La interpretación de la ley está regulada a partir del artículo 19 al 24 del Código Civil. La interpretación de los contratos está desde el artículo 1560 al 1566. Y la interpretación del testamento está en el 1056 al artículo 1069. Dicho eso, ahora tenemos que entender dos palabritas. ¿Qué vamos a entender por el sentido de la interpretación y qué vamos a entender por el alcance de la interpretación? Cuando hablamos del sentido de la interpretación, buscamos responder a la pregunta ¿qué efectivamente quiso decir la ley? Entonces, cuando hablamos del sentido, respondo a la pregunta ¿qué quiso decir la ley? Ese es el sentido. Y cuando hablamos del alcance, dice relación con el ámbito de aplicación de la ley. Vale decir, desde cuándo y hasta cuándo va a regir la ley. Ese es el alcance. El alcance tiene que ver con el ámbito de aplicación de la ley. Ahora, vamos en primer lugar con la interpretación de la ley. Y la pregunta es, ¿por qué debemos interpretar la ley? Y la respuesta es que todos podemos interpretar la ley. Todos podemos interpretar la ley. Puede interpretar la persona que observa la ley. Puede interpretar el profesor. Puede interpretar la ley el alumno. O sea, todos podemos realizar esa función hermenéutica. Por ende, podemos tomar un artículo cualquiera, por ejemplo, del Código Civil, en el artículo 10, que señala que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto para el de nulidad para el caso de contravención. O sea, podemos concluir que el artículo 10 significa que cualquier contrato que contravenga la ley es nulo. No dice qué tipo de nulidad, pero yo, como estoy interpretando el artículo 10, yo como alumno puedo decir que es nulidad absoluta. El código no lo dice, pero yo puedo interpretar que es nulidad absoluta. Por ende, con la labor hermenéutica interpretativa, todos podemos interpretar. ¿Para efectos de qué? De llevar la ley al caso en concreto. Todos podemos interpretar. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién puede interpretar la ley? Y la respuesta viene dada que todos podemos interpretar la ley, tal como lo decía anteriormente. Pero la respuesta es más amplia todavía, porque si bien es cierto, todos podemos interpretar la ley, acá tenemos que distinguir dos grandes tipos de interpretación. En primer lugar, tenemos letra A, la interpretación privada, y por otro lado tenemos la interpretación por B, vía de autoridad. Dentro de la interpretación por vía de autoridad, encontramos las siguientes.
Número 1, tenemos la interpretación legal. Número 2, la interpretación administrativa. Y letra C, la interpretación judicial. Vamos a analizar en primer lugar qué es lo que es la interpretación privada. La interpretación privada. ¿Cuáles son las principales características de la interpretación privada? Número 1. La interpretación privada es hecha por los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la interpretación privada es hecha por el alumno, por el profesor, por cualquiera. Todos podemos interpretar un artículo. ¿Ya? Número 2. Esta interpretación no tiene fuerza obligatoria. Vale decir, ni siquiera obliga al que la hace. O sea, en el fondo puedo interpretar en un sentido y al otro día puedo interpretar de otra manera. No tiene fuerza obligatoria. Y número 3, esta no tiene reglas de interpretación. O sea, en el fondo en la interpretación privada no hay un elemento lógico. Y como no hay un elemento lógico, no hay un elemento sistemático, no hay un elemento histórico, gramatical, etc. Y por ende, como la interpretación privada la hace cualquiera, un alumno, un profesor, cualquier persona, no tiene fuerza obligatoria. Esto es el primer gran tipo de interpretación, que es la interpretación privada. En contrapunto a la interpretación privada, tenemos la interpretación pública o, mejor conocida, interpretación por vía de autoridad. Interpretación pública o interpretación por vía de autoridad. Y dentro de la interpretación por vía de autoridad encontramos tres tipos grandes de interpretación por vía de autoridad. Tenemos letra A, la interpretación legal. Letra B, tenemos la interpretación administrativa. Y letra C, tenemos la interpretación judicial. Vamos con el primer gran tipo de interpretación por vía de autoridad, es la interpretación legal. ¿Quién hace la interpretación legal? Como sabemos, cuando hablamos de interpretación legal, esa la hace el propio autor de su obra. O sea, el legislador. El legislador interpreta su obra. Y cuando interpreta el propio legislador, hablamos de una interpretación por vía de autoridad. Entonces, letra A la realiza el legislador. El mismo legislador interpreta su obra. Una interpretación por vía de autoridad. Letra B, segunda característica de la interpretación legal, es que esta interpretación legal tiene fuerza obligatoria general y obliga a todos los habitantes de la República. Es decir, cuando esa interpretación la realiza el legislador, la hace a través de una ley interpretativa. O sea, las leyes interpretativas se entienden incorporadas a las leyes interpretadas. Y además, como tiene fuerza obligatoria general, esta interpretación legal va a obligar a todos los habitantes de la República. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. ¿Y qué es lo que dice el artículo 14 del Código Civil? Y la tercera característica de la interpretación legal es que no tiene regla de interpretación. La interpretación legal no tiene regla de interpretación. O sea, no encontramos un elemento gramatical, uno lógico, un sistemático. No hay. Entonces, este es el primer gran tipo de interpretación por vía de autoridad, es la interpretación legal. Ahora, vamos con el segundo gran tipo de interpretación por vía de autoridad, que es la interpretación administrativa. ¿Qué característica podemos señalar de la interpretación administrativa? Número 1. Esta es realizada por los órganos del Estado. Vale decir, Servicio de Impuesto Interno, Contraloría, Tribunal Constitucional, Superintendencia de Bancos, etc. Realizada por los órganos administrativos del Estado. Número 1. Número 2, esta interpretación administrativa es obligatoria para los órganos y funcionarios que dependan de ese organismo. O sea, si realiza una interpretación el director de Servicio de Impuestos Internos, va a ser obligatoria para los dependientes de ese servicio, para los funcionarios de ese servicio. Y letra C, la interpretación administrativa no tiene regla de interpretación, tal como la interpretación legal. La interpretación administrativa tampoco tiene. Tercer tipo de interpretación por vía de autoridad es la interpretación judicial. Vamos con las características. La interpretación judicial, como
tercer subtipo de interpretación por vía de autoridad es realizada por el juez. ¿Cómo interpreta el juez? A través de las leyes interpretativas. ¿Qué son las leyes interpretativas? Las leyes interpretativas se entienden incorporadas a las leyes interpretadas, artículo 8 del Código Civil. 2. Esta interpretación es obligatoria solamente para las partes en litigio. Y de la sentencia que emana de ese litigio es obligatoria para las partes en juicio, o sea, tiene efecto interpartes. 3. Este tipo de interpretación sí está sujeta a reglas, y son las reglas que entrega el Código Civil a partir del artículo 19 y siguiente. Y ojo, son reglas que son establecidas para el juez. Esas son como características. Ojo, hay un límite en la interpretación judicial, y el juez cuando interpreta tiene como límite, ¿qué cosa? La Constitución. Vale decir, el juez no puede transgredir la Constitución, primer límite, y un segundo límite en que el juez, cuando interpreta, no puede, por así decirlo, transgredir el derecho de propiedad. Y además, otro límite en cuanto a las leyes penales, o sea, las leyes pro imputado. Las leyes pro imputado son aquellas leyes que son más favorables al imputado. Y la doctrina agrega las disposiciones transitorias. Esos son los límites que tiene que tener el juez cuando interpreta. No tiene que transgredir la Constitución, el derecho de propiedad, las leyes pro imputado y las disposiciones transitorias. Estoy con la interpretación judicial. Y la interpretación judicial sí tiene reglas de interpretación. Y las reglas de interpretación están establecidas a partir del artículo 19 al 24. ¿Y cuáles son las reglas de interpretación? Número 1, elemento gramatical. Número 2, elemento histórico. Número 3, elemento lógico. 4, elemento sistemático. Esas son las 4 reglas de interpretación judicial. Solo están en la interpretación judicial estos elementos. No hay reglas de interpretación en la interpretación legal y la administrativa. Solo están en la interpretación judicial. Por otra parte, tenemos las herramientas de interpretación. Y dentro de las herramientas de interpretación tenemos, número 1, la equidad natural. 2, el espíritu general de la legislación. 3, principio de especialidad. Vamos con las reglas de interpretación. La primera regla de interpretación que se estudia es el elemento gramatical. Elemento gramatical que está regulado en el Código Civil a partir de distintos artículos. Artículos 19, 20 y 21. ¿Qué es el elemento gramatical? Número 1. El elemento gramatical busca el sentido de la ley en las palabras empleadas por el legislador. El elemento gramatical busca el sentido de la ley en las palabras empleadas por el legislador. Gramática. Tan importante es el elemento gramatical que el Código Civil dice: cuando el sentido de la ley es claro, no desatenderá su tenor literal al pretexto de consultar su espíritu. O sea, hay que estarse a las palabras empleadas, dice el Código. 3. Es fundamental el elemento gramatical porque para saber qué es lo que quiere decir la ley, hay que estarse a las palabras que la ley emplea. Y si la ley no dice nada, o sea, vale decir, si el código no dice en qué sentido debe entenderse las palabras que emplea la ley, entonces tenemos que saber que hay 3 sentidos. O sea, me explico. El código nos dice en qué sentido se deben entender las palabras de la ley. Y las palabras de la ley tienen 3 sentidos. Tienen 3 sentidos las palabras de la ley. En primer lugar, tenemos un sentido legal. Número 2, tenemos un sentido técnico. Y 3, tenemos un sentido supletorio. ¿Qué es el sentido legal? El sentido legal son aquellas palabras definidas por el legislador. O sea, si el legislador lo define, hay que estarse a esa definición legal. O sea, si el legislador nos dice qué es lo que es dolo y lo define, hay que estarse a ese concepto legal. Si el código nos dice qué es presunción, hay que estarse a lo que dice el Código Civil. Si el código nos dice qué es el caso fortuito,
o fuerza mayor, hay que estarse al sentido legal. Si el legislador lo define, hay que estarse a esa definición legal. Ese es el sentido legal. Ahora, si el código no dice nada, no entrega un concepto legal, ahí tenemos que ir al sentido técnico. ¿Y qué es el sentido técnico? El sentido técnico son aquellas palabras empleadas por alguna ciencia o arte. Ese es el sentido técnico. Vale decir, son las palabras empleadas por alguna ciencia o arte. O sea, si nosotros queremos saber qué son las sustancias fósiles y el Código Civil y las leyes no dicen nada, tenemos que ir al sentido técnico. ¿Y cuál es el sentido técnico? Aquellas personas que emplean o que ejercen esa profesión o industria, ciencia o arte, dice más específico. O sea, aquellas personas vinculadas con esa ciencia o arte. ¿Quiénes son? Los científicos. ¿Ya? Entonces, si no hay sentido legal, si no hay sentido técnico, entonces ahí tenemos que ir al sentido supletorio. Y acá, si queremos saber, por ejemplo, qué significa tal cosa, tenemos que ir al sentido natural y obvio. O sea, si yo quiero saber qué es, no sé, tal cosa y no está en las leyes, entonces, ¿dónde buscamos el sentido supletorio? En las palabras del diccionario, o sea, en la Real Academia Española de la Lengua. ¿Ya? El sentido de la ley tiene tres entonces. Sentido legal, sentido técnico y el sentido supletorio, que tenemos que estar al sentido natural y obvio. O sea, al significado de las palabras que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua señala. Esto es el elemento gramatical como primer elemento de interpretación. Vamos con el segundo. Elemento histórico. ¿Qué es el elemento histórico? Elemento histórico. El artículo 19, inciso segundo, nos refiere al elemento histórico. Y dice, pero bien, para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención y espíritu claramente manifestada en la historia fidedigna de su establecimiento. Me explico. El elemento histórico, como objetivo o como objeto, busca el sentido de la ley en la historia fidedigna de su establecimiento. O sea, ¿dónde encontramos la historia de la ley? En las discusiones parlamentarias. ¿Cuál fue la tramitación parlamentaria en la Cámara de Diputados y el Senado? ¿Cómo comenzó? Si fue por mensaje o por moción. ¿Cómo llegó a la Cámara? ¿Cuál fue la discusión? Etcétera, etcétera. Entonces, el elemento histórico busca determinar cuál fue la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Vale decir, consta en las discusiones parlamentarias. Ese es el elemento histórico como segundo elemento de interpretación. Tercera regla de interpretación es el elemento lógico. Elemento lógico como tercera regla de interpretación. Y el elemento lógico consiste en interpretar tratando que las distintas partes de la ley tengan la debida correspondencia y armonía. O sea, tratando que las mismas palabras de la ley tengan la debida correlación, la debida correspondencia y armonía en la misma ley. Vale decir, en otras palabras, el elemento lógico busca que la ley tenga entre sus partes la debida correspondencia y armonía, o sea, como un todo armónico. Si yo quiero saber qué dice la ley número 1, y ahí tengo que analizar los artículos de esa ley, tratando que tenga la debida correspondencia y armonía. Ley de matrimonio civil, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el elemento histórico. Busca el sentido de la ley, tratando que las distintas artículos de la misma ley tengan la debida correspondencia y armonía, como un todo armónico. Y el elemento sistemático es más amplio. El elemento lógico buscaba la debida correspondencia y armonía en la misma ley. El elemento sistemático se comparan, ¿no es cierto?, las normas de una ley, pero ahora con el ordenamiento jurídico en general.
O sea, para interpretar la ley se debe recurrir a todas las leyes que versan sobre un mismo tema. Es decir, con el elemento sistemático busco la debida correspondencia de la ley con el ordenamiento jurídico en particular. Por ejemplo, antes del matrimonio igualitario se discutía si se aceptaba o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes de la ley de matrimonio igualitario no se permitía nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, si dos personas, dos mujeres o dos hombres se querían casar en Chile, no se puede. Porque el artículo 102, anterior a la ley, decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Artículo 102 del Código Civil. Y por otro lado, la ley de matrimonio civil señalaba que el matrimonio es una facultad inherente. Es un derecho inherente a toda persona el hecho de contraer el matrimonio. No lo dice así, pero algo así señala. Entonces, si tomamos el 102 del Código Civil con la ley de matrimonio civil, tratamos que tengan la debida correspondencia y armonía, pero con todo el ordenamiento jurídico. Es el elemento sistemático. En cambio, el elemento lógico busca la debida correspondencia y armonía en la misma ley, o sea, en la ley de matrimonio civil. Esa es la gran diferencia. Esas son las reglas de interpretación. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de interpretación? Y la primera es la equidad natural, como primera herramienta de interpretación. ¿Qué es la equidad natural? Conceptualmente, la equidad natural es el sentido intuitivo de justicia. La equidad natural es el sentido intuitivo de justicia. O sea, en el fondo es, el juez al momento de interpretar debe emplear el sentido de justicia que se obstila a señalar al momento de interpretar la ley. Eso es. Equidad natural como primera herramienta de interpretación. 2. El principio de especialidad. ¿Qué es el principio de especialidad? El principio de especialidad ayuda a resolver conflictos cuando hay una discordancia entre una ley y otra ley. O sea, el principio de especialidad consiste en que cuando la norma especial prevalece por sobre la general. Norma especial prevalece por sobre la general. O sea, tenemos el contrato de arrendamiento que está regulado en el Código Civil en 1915. Y por otro lado tenemos la ley de arrendamientos. El Código Civil dice que el contrato de arrendamiento es, por así decirlo, consensual. Y la ley de arrendamiento, por ejemplo, dice que es solemne. Entre una disyuntiva u otra, que prevalece la ley especial por sobre la general. O sea, en el fondo prevalece la ley de arrendamiento por sobre lo que establezca el Código Civil sobre el contrato de arrendamiento. ¿Ya? Y esto está, el principio de especialidad, en el artículo 4 y 13 del Código Civil. Eso es en cuanto a la interpretación de la ley. Ahora, vamos con la interpretación de los contratos. ¿Qué es la interpretación de los contratos? Concepto. La interpretación de los contratos busca el verdadero sentido y alcance dentro de las cláusulas del contrato. Ese es el concepto. Y cuando hablamos de la interpretación de los contratos, hay dos grandes sistemas. Tenemos letra A, el sistema objetivo, y letra B, tenemos el sistema subjetivo. Cuando hablamos de un sistema objetivo, se va a interpretar el contrato prevaleciendo lo que el contrato dice. O sea, en un sistema objetivo se le da preeminencia a lo que el contrato dice. En cambio, en un sistema subjetivo es más importante lo que las partes quieren por sobre lo que el contrato diga. En un sistema objetivo prevalece el contrato y en un sistema subjetivo es más importante lo que las partes quieren por sobre lo que el contrato diga. ¿Y cuál es el sistema que prevalece? Es el sistema subjetivo, al tenor del artículo 1560 del Código Civil, que señala que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que lo literal de las palabras. La doctrina moderna ha señalado que prevalece la intención más que lo literal de las palabras, o sea, el sistema subjetivo en materia contractual. Y acá vamos a los elementos, por así decirlo, de interpretación.
Y el primer elemento de interpretación de los contratos es la regla de la especialidad, que está señalada en el artículo 1561 del Código Civil, que señala que, por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre lo que se haya contratado. O sea, ¿qué quiere decir en 1561? Que para interpretar un contrato se tiene que necesariamente recurrir a las cláusulas del mismo contrato. Eso es la regla de especialidad. Para interpretar un contrato tenemos que interpretar las cláusulas de ese contrato. Regla de la especialidad. Segundo, regla de la eficacia o utilidad de las cláusulas. 1562. Que dice que el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse aquella que produzca algún efecto por sobre aquello que no produzca. O sea, en el fondo es, cuando una cláusula tenga más de un sentido, el juez lo que tiene que hacer es priorizar aquella cláusula que produzca algún efecto por sobre aquello que no produzca. O sea, en el fondo es, se va a privilegiar el hecho de que la cláusula produzca algún efecto por sobre aquello que no lo produzca. Regla de la eficacia o utilidad de las cláusulas, 1562. Tercera regla, regla del sentido natural. Y en 1563 dice, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá darse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. ¿Ya? Regla del sentido natural, no más que eso. Después tenemos, cuarta regla, regla de la interpretación lógica o armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que para interpretar un contrato, las cláusulas del contrato tienen que guardar la debida correspondencia y armonía. O sea, en el fondo es, para interpretar un contrato tengo que recurrir a otro contrato, pero tiene que reunir la misma materia y las mismas partes. 1500... Otra regla es regla de la aplicación ejemplar. Y este está en el 1565. O sea, en el fondo es, para ilustrar una cláusula de contrato, las partes dan algún ejemplo. O sea, debe entenderse como un ejemplo de alcance general. Medio difuso el código. Dice 1565, regla de aplicación ejemplar. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo a los que naturalmente se extiendan. O sea, en el fondo, un contrato con cláusula penal se aplicará cuando haya cualquier incumplimiento de contrato. Es lo que trata de decir el 1565. Y por último, regla de la aplicación supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una cláusula resulta incomprensible o poco clara, se va a interpretar esa cláusula poco clara o incomprensible en contra del que la redactó. O sea, como un castigo, por huevón. ¿Ya? Eso es en cuanto a la interpretación de los contratos. Y por último, la interpretación de la ley. ¿Qué busca la interpretación de la ley? La interpretación de la ley, como regla general, es, se debe priorizar la voluntad del testador por sobre lo que el testamento diga. O sea, en la interpretación del testamento se debe priorizar la voluntad del testador por sobre lo que el testamento diga, en la medida en que la voluntad del testador sea conocida. Se prioriza la voluntad del testador por sobre lo que el testamento diga. Y esto está en el artículo 1069. Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos y provisiones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras que se haya servido. Eso es la interpretación del testamento. Y con esto terminamos la interpretación. Una diferencia somera. Entonces, cuando hablamos de interpretación de la ley, hay que estarse, cuando el sentido de la ley es claro, no desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. O sea, cuando el sentido de la ley es claro, nada que hacer. Si la ley dice que son niños y lo define, hay que estarse a lo que diga la ley. Cuando el sentido de la ley es claro, dice. ¿Ya? Cuando la ley lo dice, hay que estarse a lo que diga la ley. En cambio, en la interpretación del contrato prevalece la intención de los contratantes por sobre lo que el contrato diga.
Y la interpretación del testamento hay que estarse a la voluntad del testador por sobre las disposiciones testamentarias. Sin perjuicio que hay otras diferencias más. ¿Ya? Así que esto es interpretación de la ley, contrato y del testamento.